se une más gente de modo virtual porque en la presencialidad no sé qué tantos más van a llegar. La idea de hoy es hacer una sesión sobre evaluación de impacto cualitativo. Seguramente ustedes, digamos, en el mundo de la economía están bastante familiarizados con lo que es el impacto entendido en términos cuantitativos, pero digamos que estas metodologías están muy bien y, digamos, a nivel global se han venido implementando protocolos, los llaman, y metodologías que ayudan a complementar ese impacto cuantitativo para, digamos, entender de manera más profunda qué está pasando, por qué y cómo, sobre todo, cómo se produjeron, digamos, esos cambios que de los que nos da cuenta la evaluación de impacto cuantitativo. Entonces, vamos a dividir esta conferencia en dos partes. Una primera parte en la que les voy a hablar sobre la teoría de la evaluación de impacto cualitativa y una segunda parte en la que vamos a ver un ejercicio, digamos, práctico de aplicación de toda esta teoría de la que les voy a hablar. Aquí quisiera retomar la pregunta con la que abrimos la sesión pasada, y es: ¿por qué son importantes las metodologías cualitativas para la evaluación de políticas públicas? Y hay básicamente tres elementos o tres dimensiones que nos ayudan a entender las metodologías cualitativas. Los contextos en los que se implementa y aquí les decía yo en la sesión pasada, ni esto es neutro, sino que hay una serie de una manera o va a interactuar también, digamos, con la intervención que llega a ese contexto. Y en esa interacción pues van a pasar cosas que hacen que los resultados de la intervención no sean universales o estándares, sino que tengan, digamos, diferentes dimensiones según las características de ese contexto. Otro elemento que nos ayuda a entender las metodologías cualitativas son los significados que las personas le atribuyen a esa intervención, ¿sí? Una intervención pública o cualquier programa, estrategia o proyecto puede ser percibido como legítimo o no, y según esa percepción de las personas, vuelve y juega, van a interactuar de una cierta manera con esa intervención y eso va a producir unos ciertos resultados, ¿no? Cuando, digamos, en contextos como el nuestro, la institucionalidad a veces no está tan legitimada, las intervenciones se encuentran con más barreras para implementarse de manera, entre comillas, exitosa. Entonces, los significados que las personas atribuyen a esos programas, estrategias o proyectos, o digamos a lo público, importa y va a determinar de alguna manera los resultados de esas intervenciones de las que estamos hablando. Y por último, las metodologías cualitativas nos ayudan a entender los procesos, ¿sí? El cómo ocurren las cosas en esos contextos y con esos significados que están operando en esos contextos para que la intervención se desarrolle de una cierta manera. Entonces, contextos, significados y procesos son los tres elementos que nos ayudan a dimensionar las metodologías cualitativas. ¿Les parece si cierro la puerta o prefieren que la deje? Bien, listo. Listo. Por lo menos así. Listo, perfecto. Entonces estamos claros como con esos elementos. Si ustedes se dan cuenta, las metodologías cuantitativas pues nos ayudan también a caracterizar contextos, ¿no? Pero las dimensiones o las variables, si queremos llamarlo de esa manera, que nos ayudan a entender las metodologías cualitativas de esos contextos, pues son diferentes, ¿no? Nos ayuda a ver las cualidades justamente del contexto más que como las cosas que se pueden volver un número. La parte de los significados y procesos, pues sobre todo con los significados, si uno hace encuestas y demás, lo cuantitativo también lo puede ver, pero vuelve y juega. Lo que nos ayuda a lo cualitativo es a describir con detalle, analizar con profundidad, contextualizar, como entender de manera más compleja eso que a veces el dato pues nos sintetiza demasiado. Y veíamos un elemento importantísimo o una herramienta importantísima para la evaluación de políticas públicas, que es la cadena de valor, que es la que nos ayuda o bien a diseñar una intervención pública o bien a entender
cómo está pensada esa intervención pública para ser evaluada. La cadena de valor tiene como unos eslabones básicos, ¿cierto? El eslabón de insumos, todo con lo que se cuenta para poner a operar una intervención, el eslabón de procesos, todas las actividades que se desarrollan para implementar una intervención, programa o proyecto, el eslabón de productos, que son los bienes o servicios que se generan con la intervención, y por último tenemos los resultados e impactos. Recordemos que la diferencia entre resultados e impactos es que los resultados pueden ser directos o indirectos y los impactos son exclusivamente directos, ¿sí? Digamos, tienen que ver con la... tienen que ver con la causalidad, ¿sí? Es directamente la intervención que estamos evaluando la que produce esos resultados y se los podemos atribuir directamente a esa intervención. Hay dos elementos que, digamos, en el mundo de la evaluación de políticas públicas es clave tener en cuenta respecto a la cadena de valor, y uno son los cuellos de botella, ¿sí? Donde tenemos falla en la intervención. Recordemos que un cuello de botella no es cualquier dificultad u obstáculo que se presenta en la implementación. Es una dificultad o obstáculo que ralentiza todo el proceso y el logro de resultados, digamos, de la cadena de generación de valor público, pues que es lo que se busca con las intervenciones. Ahora, otro elemento que es muy importante y va a ser central para el tema que vamos a ver hoy es el de los mecanismos, ¿sí? ¿Qué acciones o qué cosas son las que están ocurriendo en el contexto que producen causalidad, ¿sí? Que hacen que la intervención produzca un resultado directo. Entonces quiero que nos quedemos ahí como para entrar a hablar ya como de la evaluación de impacto, que esto también es parte del recorderis de la vez pasada. ¿Qué es? La evaluación de impacto es básicamente un ejercicio, digamos, analítico que nos permite identificar cómo cambiaron las condiciones de los beneficiarios de un programa gracias a la intervención, ¿sí? Gracias a la intervención pública que estamos evaluando. ¿Para qué se usa la evaluación de impacto? Para comparar condiciones de beneficiarios y no beneficiarios después de una intervención, para establecer qué pasaría si no existiera la intervención y para determinar, digamos, qué tan efectiva o no está siendo pues ese programa o proyecto. ¿Cómo se hace? En el mundo, digamos, cuantitativo, y aquí reitero, son más expertos ustedes, economistas, en ese sentido, a través de diseños experimentales en los que la teorización, digamos, tiene un papel importante, o cuasi experimentales que no implica como aleatorización, y recientemente se están usando los experimentos comportamentales, no sé qué tan familiarizados estén con eso, pero los experimentos comportamentales también para evaluar impacto. Hay un montón, digamos, de reservas sobre evaluar impacto a través de esas metodologías, pero yo en particular pienso que es una metodología muy apropiada para combinarse con métodos cualitativos. En el caso de la evaluación de impacto, los métodos cualitativos se usan para determinar justamente los canales de transmisión. Vuelve y juega, porque los canales de transmisión son esos elementos que hacen que se produzcan o que facilitan los cambios, y son las metodologías cualitativas las que nos ayudan a ver si esos mecanismos tienen que ver con el contexto, con los significados que las personas atribuyen a la intervención, o con los procesos, con algo en el proceso y en la implementación, digamos, de la intervención. ¿Cuáles son los alcances de la evaluación de impacto? No se mete a analizar proceso de implementación o arreglos institucionales en su sentido puramente cuantitativo, porque vamos a ver que la evaluación de impacto cualitativa se mete a mirar qué pasa, qué está pasando con los procesos. Y pues es una evaluación muy intensiva en recursos, sobre todo cuando vamos a tener un grupo de tratamiento y de control. Les decía yo, de entrada ahí, digamos, tenemos que duplicar, por ejemplo, el número de encuestas que se hacen, ¿no? Entre los tratados y pues los no tratados. Esta era como la contextualización un poco de lo que es evaluación de impacto, cadena de valor y demás, que son herramientas que igual vamos a usar y vamos a necesitar en la evaluación de impacto cualitativo. ¿Qué es el impacto cualitativo? Aquí ya adentrándonos como un poquito más en materia. O digamos, ¿cuáles son los aspectos que están relacionados con el impacto cualitativo que
es un poquito diferente al impacto como lo vamos a entender desde el mundo de la evaluación de impacto cuantitativo. Entonces, el impacto cualitativo nos permite verificar una teoría de cambio, ¿sí? Ver cuáles son y cómo se relacionan esos eslabones de la cadena de valor. En el impacto cuantitativo, acuérdense que estamos concentrados en los últimos eslabones, resultados e impacto, en los últimos eslabones de esta cadena de valor. Pero el impacto cualitativo sí requiere que miremos qué es lo que ocurre en todo este proceso. ¿Cómo se dan esos encadenamientos? De nuevo, ¿por qué? Porque en el impacto cualitativo nos vamos a concentrar en rastrear los mecanismos o canales de transmisión. Y para eso, pues necesitamos no solamente mirar qué está pasando con los resultados, sino entrar a ver qué pasa con los otros eslabones de la cadena de valor. Desde el impacto cualitativo miramos efectos sobre el contexto, sobre las personas, efectos de la intervención, sobre el contexto, sobre las personas o incluso cambios que se presentan, digamos, a nivel institucional o gubernamental gracias a esa intervención. ¿Cómo se entiende la causalidad desde el impacto cualitativo? Queremos entender, por supuesto, causalidad, pero lo vamos a mirar a través de una serie de preguntas. Vamos a mirar qué cambió, que es lo que vemos generalmente desde el impacto cuantitativo, pero vamos a describir cómo cambió, por qué cambió y cómo influyó la intervención. A veces esas preguntas desde el impacto cuantitativo, pues se quedan como, vuelve y juega, tenemos un resultado, pero no estamos entendiendo concretamente qué está produciendo ese resultado. Desde el impacto cualitativo, lo que hacemos es entender qué cosas están generando el cambio en la teoría de cambio. Y otra cosa que caracteriza el impacto cualitativo, pues es que no requiere de un grupo de control, porque directamente lo que se hace desde esta perspectiva es indagar a las personas beneficiarias de la intervención por cuál ha sido su experiencia de cambio, por qué cosas han cambiado en su contexto, en sus percepciones, en sus condiciones de vida, gracias a la intervención y no necesariamente, digamos, ahí no necesitamos comparar con la experiencia de aquellos que no tienen la intervención. Sería un poco raro ir a preguntar en una entrevista a alguien que no está siendo beneficiario de la intervención, ¿sí? Como por qué pasaría si tuviera tal cosa. Se vuelve muy complejo abordar desde metodologías cualitativas un grupo de control cuando miramos impacto cualitativo. El impacto cualitativo se hace, o digamos el análisis de impacto cualitativo se hace a través de una metodología, o sí, digamos, llamémoslo como una metodología, que es el análisis de contribución. Y aquí está como el quick del asunto. Esto que yo les voy a decir va a sonar como en la teoría, suena sencillo, en la práctica, ponerlo en práctica, se van a dar cuenta que implica como un montón de retos y de, llamémoslo experiencia, como jugando o aplicando metodologías cualitativas. El análisis de contribución básicamente es un enfoque que nos va a permitir inferir causalidad a través de una serie de herramientas analíticas y la puesta en marcha, digamos, de una serie de controles de sesgos en el uso de las metodologías cualitativas. ¿Cuál es la utilidad del análisis de contribución? Nos permite analizar intervenciones, digamos, no experimentales, es decir, intervenciones que se diseñan siguiendo una teoría de cambio y es difícil poderlas ajustar radicalmente. A veces las organizaciones internacionales, sobre todo, más que digamos desde el sector público, diseñan intervenciones experimentales para ver si funciona o no esa intervención. En el sector público pues se hace la política con los datos que hay, la evidencia que hay y punto, se implementa. Las posibilidades, digamos, de ajuste vienen después casi de que se hace la evaluación y demás. En estos casos, en evaluaciones, digamos, de política pública, intervenciones que son financiadas en el sector público, es útil hacer uso de este enfoque, o sea, del análisis de contribución para evaluar impacto cualitativo y identificar qué es lo que está cambiando y qué cosas no están permitiendo que se cambie, digamos, lo que se espera, pues que cambiaba. Entonces se usan escenarios en los que hay poco margen para cambiar, digamos, la implementación. Y el análisis de contribución se efectúa a través de una herramienta que se llaman las configuraciones CMO.
contexto, mecanismo, resultado. CMO es por sus siglas en inglés. Esa herramienta también, o digamos este enfoque incluso, está muy relacionado con la evaluación realista. Yo les hablaba la sesión pasada un poco sobre eso, para contarles que la evaluación realista es una perspectiva que surge justamente como crítica a, digamos, y que intenta entender y poner en textos diversos. Van a producir resultados, digamos, llamémoslos heterogéneos, y en ese sentido, pues es necesario explicar qué elementos del contexto están produciendo o están influyendo, digamos, en que se presente en los resultados que se están generando. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Siento que pasé esta parte como súper rápido. ¿Quieren decantarla un momentico? Miremos si tenemos como preguntas en la... Listo, perfecto. Entre resultado e impacto en la evaluación cualitativa, hay una manera como de distinguirlos, porque usualmente la evaluación cualitativa se enfoca, o sea, siento que a veces se enfoca más en resultados que en impacto. Listo. No sé si las personas que están virtualmente alcanzaron a escuchar, pero la pregunta que nos hacen aquí en la audiencia es si desde la evaluación cualitativa hay alguna manera de distinguir entre impacto, o sea, el resultado como impacto y el resultado que no, digamos, es impacto, ¿cierto? La respuesta sería sí, pero eso hay que controlarlo muy bien de varias maneras. Ya ahorita vamos a ver ese elemento. Una forma de controlarlo es, digamos, el diseño de los instrumentos, o sea, hay que combinar varias estrategias. Una forma es el diseño de los instrumentos, cuando tú de manera intencionada pones preguntas que intentan aislar qué otros factores del contexto están produciendo el resultado y que no tienen que ver con la intervención. Pero eso tiene un problema también, y es que cuando tú diseñas instrumentos o los instrumentos que diseñas para este tipo de evaluaciones, pues aquí la idea no es preguntar directamente por los campos. Voy a ponerlo en un ejemplo. Supongamos que hay una intervención que busca llevar agua potable a determinado contexto para mejorar las condiciones de vida, ¿sí? Puede que en ese contexto, además del tema del agua potable, haya otra agencia llevando programas de seguridad alimentaria. Entonces, el tema de la calidad de vida va a mejorar no solamente por el cambio en agua potable, sino por seguridad alimentaria. Pero tú no puedes llegar, digamos, el reto ahí es, tú no puedes llegar a preguntarle directamente a la gente si qué pedacito corresponde a eso. Entonces, ahí la respuesta es, puedes combinar distintas estrategias de recolectar con la gente. Generalmente los protocolos que ustedes van a encontrar dicen que se basan en análisis. Incluso hay protocolos que dicen un número de entrevistas y grupos focales que podrían aplicarse para una evaluación de impacto cualitativa. Eso es algo con lo que yo no estoy tan de acuerdo, ¿sí? Yo creo que hay que combinar distintas estrategias de recolección de información, de tal forma que tú, cuando estés observando qué pasa en el terreno, puedas conversar con la gente y en esa conversación un poco más informal empezar a entender qué corresponde a qué parte, ¿sí? Pero si tú haces solo la entrevista, eso es muy difícil de aislar. Entonces, como para recoger un poquito, o sea, combinas distintas estrategias que tienen que ver con la forma en la que haces las preguntas en el instrumento de recolección de información, que hay que lograr un equilibrio entre no preguntar directamente por los efectos de la intervención, pero intentar aislar otras intervenciones que de pronto estén operando en el contexto, y hacer un buen ejercicio de triangulación de fuentes, incluyendo observaciones en campo que te permitan de verdad estar en terreno y entender qué cosas están cambiando y por qué. Eso, sí, creo que... Pero yo sí creo que es posible distinguir los resultados directos, digamos, o sea, los impactos, de los que pueden ser resultados indirectos. Más adelante, pero ¿cómo son los resultados Lo veo. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? Hay, no sé, hay un comentario ahí. Ah, listo.
Listo. Entonces, hasta aquí vamos con como la herramienta que nos permite, o que, sí, la herramienta que se han inventado para hacer evaluación de impacto cualitativa. Se basa en este tipo de análisis que se llama análisis de contribución. ¿Dónde surgió esto? En la Universidad de Bath, gente que ha desarrollado como un protocolo para hacer este tipo de evaluaciones, y se apoyan pues muchísimo, por supuesto, como en la combinación de metodologías y enfoques cualitativos. ¿Qué es lo que yo les quiero mostrar más adelante? Cómo se combina esa perspectiva metodológica y esa serie de pasos con lo que es más tradicional desde la perspectiva de enfoques cualitativos, porque se van a dar cuenta, y esto seguramente, digamos, es más familiar para personas que estén mucho más relacionadas con metodologías cualitativas, pero entre las metodologías cualitativas tenemos algo, o teníamos ya algo, que se parece mucho a la evaluación de impacto cualitativo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los pasos para hacer este análisis de contribución? Primero, construir unas preguntas causa-efecto, ¿cierto? Esa es una diferencia clave entre hacer una evaluación de impacto cualitativa y usar metodologías cualitativas en cualquier evaluación. Que las preguntas tienen que tener un sentido causa-efecto, que nos lleven a identificar qué factores influyen en los resultados. Y esos elementos, digamos, si están en el contexto o están en el significado que las personas atribuyen a una intervención. Ese paso es justamente la definición del problema. En la evaluación de impacto cualitativa es muy importante hacer una buena definición de este tipo de preguntas, digamos, preguntas causa-efecto, porque una de las cosas que se han dado cuenta, digamos, quienes usan este tipo de análisis, es que, claro, cuando uno hace metodologías cualitativas, sobre todo, digamos, desde ciertos enfoques como teoría fundamentada, uno está mirando y recogiendo un montón de información. En una evaluación de impacto cualitativa, uno no usa toda esa información, ¿sí? Uno no usa toda la información cualitativa que recoge. Se los decía yo en la sesión pasada. Uno de los retos de usar metodologías cualitativas en el sector público es que se genera un gran volumen de datos que requiere un montón de personas analizándolo, que se requiere un montón de personas recogiendo esa información en campo, y al final, igual lo que uno le va a presentar al ministro o al viceministro es la gráfica, ¿sí?, con porcentajes y una cita abajo. Y se perdió las bases de datos con miles de páginas sistematizadas y codificadas. En una evaluación de impacto cualitativa, lo que nos dicen, digamos, o el truco de la cuestión está en hacer unas muy buenas preguntas causa-efecto para irnos al contexto a rastrear esa causalidad y no empezar como a preguntar por todas las otras cosas que están pasando en ese contexto. La teoría de cambio, por eso empezaba esta conversación como con retomando el eslabón, retomando la teoría de cambio. Después de que uno hace esas buenas preguntas causa-efecto, uno construye entonces una teoría de cambio. Oye, yo prefiero la puerta cerrada, me hace mucha bulla, perdóname. Uno construye esa teoría de cambio para empezar a mirar la forma en la que se relacionan todos esos eslabones de la cadena, ¿sí? Detrás de esto, si uno ve una teoría de cambio armada, uno se va a dar cuenta que hay una correlación, ¿sí?, entre los recursos, las actividades, los productos. Es decir, cada actividad está orientada a producirme un bien o servicio, y ese bien o servicio me produce un resultado. Como que hay esa suerte de linealidad. Por supuesto, la realidad es mucho más compleja que eso que yo estoy diciendo, pero en la teoría, en el papel, uno puede rastrear como esos encadenamientos entre cada uno de los aspectos que configuran o que están metidos en esas cajitas. Entonces, después de que yo me hago unas buenas preguntas causa-efecto, yo reconstruyo una teoría de cambio en la que empiezo a entender qué elementos de esa teoría que yo estoy construyendo me producen esa causa-efecto que estoy rastreando. Luego de que tengo esa teoría de cambio, se construye una narrativa sobre la contribución. Es decir, X está cambiando Y. Hago la teoría de cambio para identificar los distintos elementos que me están produciendo
determinadas reacciones. Y luego me armo estas configuraciones CMO, que son las narrativas sobre el cambio. Ya lo van a ver en unos ejemplos bien concretos. Después de que yo tengo esa narrativa sobre la contribución a través de estas configuraciones CMO, en la que yo puedo identificar claramente en qué contexto está operando determinado mecanismo para producir cierto resultado, entonces busco evidencia que me pruebe esas configuraciones CMO. La evidencia, sobre todo, sobre los aspectos, digamos, menos creíbles de esa narrativa que yo he armado, de esas relaciones de causalidad y de esas configuraciones CMO que yo he armado. Sé que suena un poquito abstracto aquí, ya lo van a ver, digamos, en un ejemplo. Esa evidencia pueden ser fuentes secundarias, ¿sí? Datos estadísticos, o puede ser, pues tiene que ser, digamos, tiene que basarse también en la recolección de información que se haga. La metodología no desecha el uso de datos cuantitativos, como a veces sí pasa, digamos, al contrario, ¿sí? O sea, esto es un protocolo cualitativo, pero estos protocolos ustedes difícilmente van a encontrar como metodologías que les digan que no hagan uso de lo cuantitativo. A mi parecer realmente son enfoques mixtos, donde claro, hay una prevalencia de metodologías cualitativas, pero siempre se va a recurrir a datos cuantitativos. Y ya en el ejemplo que les voy a mostrar van a ver cómo ocurre. Y finalmente, después de que yo he recuperado todos esos datos, he visto si esas configuraciones CMO que yo había propuesto son válidas o no, he retroalimentado la teoría de cambio, ahí sí finalmente entonces me construyo una narrativa o una teoría sustantiva lo suficientemente creíble como para explicar cómo funcionó, cómo se produjeron los cambios que en teoría produjo determinada intervención. Si ustedes se fijan, estos son los pasos, digamos, que uno sigue en general en cualquier proyecto de investigación, ¿no? Uno hace unas preguntas. ¿Cuáles son las características de estas preguntas en el caso del análisis de contribución que rastrean una causa-efecto? Después de que uno se hace, digamos, esas preguntas, pues uno formula una metodología. Aquí digamos que la teoría de cambio es la que nos va a permitir a nosotros armar toda esa metodología. Y después uno pues sistematiza y construye una explicación en torno a esos datos. Lo que no podemos perder de vista en el análisis de contribución es siempre esa relación causa-efecto, causa-efecto. ¿Sí? Ahí es como el mantra del análisis de contribución. Por supuesto, en el mundo, digamos, de la evaluación de impacto cualitativa, vamos a estar todo el tiempo preocupados por los sesgos, ¿no? Que era un poco lo que nos preguntaba Camila ahorita, ¿sí? ¿Cómo hago yo para identificar si verdaderamente esto que me están diciendo, esta historia de cambio que me están narrando, ¿sí? Los beneficiarios, ¿cómo no? Fue gracias a el agua potable, al programa de agua potable que mejoraron mis condiciones de vida, ¿sí? ¿Cómo hago yo para identificar que eso es cierto? Entonces hay una serie de estrategias que se pueden usar y que estos protocolos apuntan como a que se use. Por un lado, generalmente, esto es algo que es difícil a veces controlar también aquí en el sector público. Entonces, por un lado, el equipo evaluador tiende a ser completamente externo a, digamos, el implementador de la intervención. Con esto se controla el sesgo por proyecto. De hecho, estas agencias internacionales, la mayoría, digamos, de información que les estoy compartiendo hoy viene de la página Better Evaluation. Entonces, Better Evaluation. Ellos lo que hacen entonces es que dicen que para controlar ese sesgo de el equipo evaluador, el sesgo por proyecto, que es el que busca como mostrar de verdad narrativas de cambio sobre la intervención, el equipo evaluador es completamente ajeno al implementador de la intervención, pero incluso a veces no conoce suficiente sobre la intervención, ¿sí? Lo llaman como doblemente ciego, o sea, el evaluador va ciego a terreno, no sabe, no tiene información sobre el proyecto. Eso es problemático,
¿sí? A veces, o sea, uno puede mandar un entrevistador a hacer la entrevista a los beneficiarios o digamos el grupo focal, y la gente a veces en terreno no tiene el mismo, digamos, claro, uno es el que está metido intentando entender qué es lo que está pasando con la intervención. La gente en campo pues no tiene eso en la cabeza, ¿sí? La lógica de la gente en campo es diferente. Si yo tengo un entrevistador que no está suficientemente informado sobre la intervención, seguramente no va a poder hacer contrapreguntas que permitan profundizar en las respuestas de las personas en terreno y que me permitan a mí entender qué de verdad está produciendo el cambio del que estamos hablando, en la intervención o el resultado del que estamos hablando. Entonces es muy importante, como yo tampoco soy tan partidaria de evitar el sesgo por proyecto, prefiero equipos de investigación bien informados sobre la intervención, pero ¿cómo controlo el sesgo por proyecto? Teniendo, digamos, buenos diseños de instrumentos y sobre todo apelando un poco a la ética profesional, digamos, de las personas. Prefiero eso y no enviar gente desinformada que no pueda hacer buenas contrapreguntas durante la investigación. Generalmente, pues, en el mundo, digamos, de la evaluación de política pública, aquí sí se contratan firmas externas que son las encargadas, digamos, de hacer esa evaluación. Pero, por ejemplo, los instrumentos pues son validados por también el implementador y demás, entonces vuelve y juega, apela uno como a la ética profesional y a que estamos en un contexto en el que lo que se busca es hacer las cosas lo mejor posible para tener buena evidencia para tomar decisiones. Otra forma de controlar los sesgos o digamos otro sesgo que pueda aparecer en el mundo de la evaluación de impacto cualitativa tiene que ver con el muestreo. Seleccionar de una cierta manera, ¿sí? Puede haber la tentación de seleccionar de una cierta manera las personas o los informantes o los beneficiarios, digamos, de la intervención. En sesiones anteriores de esta serie de talleres, ustedes ya habían hablado sobre los tipos de muestreo cualitativo, la vez pasada lo vimos un poquito, pero la idea de un muestreo cualitativo es que si bien todos los muestreos cualitativos por definición son intencionados, ¿sí? Hay dos tipos de estrategias, ¿no? La estrategia teórica, en la que lo que buscamos es llegar al máximo nivel de saturación, y la estrategia pragmática, en la que debido a decisiones, digamos, características del contexto, facilidad para contactar a los informantes y demás, se priorizan una serie de beneficiarios a los que, por ejemplo, tenemos acceso de manera más fácil y no como la característica del beneficiario para informarme sobre lo que yo necesito como investigador. Entonces, lo ideal es siempre combinar ese tipo de estrategias de muestreo. La estrategia de muestreo teórica, en la que es importante como seleccionar el informante de acuerdo a sus características y la relevancia que como informante tiene para la investigación, y el muestreo pragmático, pues en el que hay una serie de cosas como recursos y disponibilidad de tiempo que me van a hacer escoger como el que más a la mano tenga. Mientras más una evaluación de impacto cualitativa use estrategias de muestreo pragmático, menos confiables van a ser los resultados. Mientras más use estrategias de muestreo teórico, y hay tipologías, hay N1000, ¿sí? El muestreo homogéneo, el muestreo heterogéneo, el muestreo de máxima variación y demás. Mientras más use ese tipo de estrategias, más confiables van a ser los resultados, porque en teoría, pues hay más objetividad y como más, sí, llamémoslo como más objetividad en la selección. Entonces, ahí es ideal como combinar estrategias teóricas y pragmáticas, dándole siempre prioridad a las primeras. Otra forma de controlar los sesgos, aquí aparece con mucha frecuencia o va a aparecer con mucha frecuencia lo que se conoce como sesgo de respuesta o sesgo de deseabilidad, que es que, claro, cuando uno va a terreno a preguntarle a la gente si la política pública o la intervención funcionó o no, hay una tentación grandísima de decir que sí funcionó por temor a veces a que quiten lo poquito que hay, ¿sí? Eso puede pasar. Ese es el sesgo de deseabilidad. Cuando la gente le dice al entrevistador lo que quiere escuchar. ¿Sí? ¿Sí es claro eso?
Entonces, la forma en la que se controla ese sesgo es evitando preguntas directas sobre el cambio en los instrumentos, en la guía de entrevista, en la guía de grupo focal, que era lo que yo les decía que me parece un poquito complejo a veces como de manejar, no hacer preguntas directas sobre el cambio, y hacer preguntas abiertas, priorizar preguntas abiertas, que cómo y por qué. Les pongo un ejemplo, presentar ahorita. No puede preguntar en terreno, ¿cómo este programa hizo que usted cambiara? ¿Cómo este programa que tiene que ver con prácticas pedagógicas, ¿sí? Hizo que usted cambiara su forma de enseñar? Pues uno lo puede preguntar de esa manera. Pero otra forma de preguntarlo sería como tercerizando la pregunta, ¿sí? ¿Usted considera que a través de este programa sus compañeros, por ejemplo, sus compañeros han cambiado sus formas de enseñar? Entonces, no le estoy preguntando por su propia experiencia, sino que lo estoy poniendo a pensar, por ejemplo, en la experiencia de otros, ¿sí? Esa es una forma como también de controlar ese sesgo. Y finalmente, para mí, la forma más poderosa de controlar y minimizar, digamos, estos sesgos y hacer más válidos los resultados, pues tiene que ver con la triangulación de fuentes, ¿sí? Y hay distintas estrategias de triangulación. Entonces, podemos hacer triangulación cuanti-cuali. Para mí esa, aunque el método, digamos, se llama metodología de evaluación de impacto cualitativa, para mí la triangulación con fuentes cuanti es un poco como ineludible. Uno puede hacer triangulación de actores. Entonces yo le puedo preguntar al docente si sus prácticas pedagógicas han cambiado, pero ¿quién más me puede informar sobre si sus prácticas pedagógicas han cambiado? Los estudiantes, ¿sí? Entonces ahí hago un ejercicio de triangulación. Y también puedo yo ver si las prácticas pedagógicas han cambiado, si esas prácticas pedagógicas que hoy está implementando en el aula están alineadas o no con lo que promueve el programa que estoy evaluando. Y finalmente, también es súper válida y súper importante la triangulación entre investigadores. Ojalá, por ejemplo, investigadores de distintas disciplinas, equipos interdisciplinarios. La mirada, a mí me impresiona mucho la forma en la que tenemos tan entrenada de forma distinta la mirada, ¿no? O sea, los cualitativos siempre estamos viendo el detalle, o sea, lo grande y el detalle, pero el cuanti ve otras cosas, ¿sí? Los cualitativos siempre estamos viendo, por ejemplo, prácticas, comportamientos. El cuanti siempre está viendo más como el hecho, la acción concreta. Entonces, esa forma como de combinar equipos interdisciplinarios, pues es muy poderosa. Bueno, estamos aquí agradeciéndole a Sara por todo el apoyo que nos dio en estos talleres, y aprovechamos por invitarlos porque esto se hace en el marco de un grupo de estudio de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional que pertenece al GIPTE, y es un grupo que busca repensar el desarrollo, y repensar el desarrollo implica repensar los métodos con los cuales nos acercamos a las políticas, a los proyectos de desarrollo. Entonces, los invitamos a que estén súper pendientes el otro semestre. Si hay estudiantes que estén interesados, nos pueden buscar en nuestras redes sociales, lo mismo con ustedes que están acá, para ser parte de grupos de discusión sobre metodología, pero también sobre género, sobre discriminación, raza, y cómo nos vemos por los economistas especialmente en esos mundos, y cómo podemos acercarnos a que otras disciplinas y otros métodos nos ayuden. Entonces, muchas gracias a todos y a todas por venir y por participar. Y quedan los datos que puso Daniel y Susana y Juan y todos los que nos estuvieron ayudando. Había una pregunta más. Yo soy egresado de acá, de 12 años, y estaba poniendo algo de cualitativos, política, tanto de diseño de información, pero más allá que pensar el desarrollo que voy a hacer, y más de hacer, pues me llama mucho la atención que aún estemos diseñando políticas públicas y llegando a una realidad donde tenemos que mejorar la comunicación, tenemos que crear incentivos, algo que en teoría ya está bien. Toda esta introducción es para preguntarte ya acerca de cada organización cómo ha sido haciendo esa desconexión que tienes con razón de ser.
pero ¿tú qué cambiarías en ese momento de diseñar esta política si pudieras viajar en el tiempo? 2 años atrás, desde el gobierno de equipo de votación, ¿qué recomendaciones pudieras dar o que alguien se quedara? Porque hay una conexión gigante entre el diseño, luego entre la implementación, y luego hay unas casas gigantes. Te respondo esa pregunta en privado. No la puedo responder. Pero tiene que ver con la sobresaturación de intervenciones en el sistema educativo. No, es que al final los usuarios, los ciudadanos, me parece más chévere como ese tipo de presentaciones gráficas, Sí. Que a mí me cuesta eso, pero fíjate que, o sea, yo no es que me sienta, yo ahí tengo como, no sé cómo me siento respecto a eso, o sea, es mi herramienta para poder, y debo ser súper honesta, hasta ahora es que me lo estoy metiendo duro a comunicar resultados cualitativos de esa manera, porque me di cuenta que los otros se quedan de verdad encabezados y miren, en DNP, lo cualitativo que hicimos, o sea, y yo me siento muy orgullosa de eso. A mí me parece increíble que el DNP, la institución que hace evaluación de políticas públicas, tuvo una asesora de metodologías cualitativas hasta el año 2015. Eso a mí no me cabe en la cabeza. ¿Sí? ¿Cómo es que hasta el año 2015 contratan a alguien para que haga eso? 2015, 2014, ¿sí? Ahí se empezó, no se hacía etnografía, se empezó a hacer etnografía, claro, cuando llega un experto en políticas, en metodologías cualitativas. Luego le metimos etnografía intensivamente, hicimos trabajo de campo en cárceles, ¿sí? O sea, el Estado es justamente el que puede llegar a lugares a los que el resto de investigadores, pues, no entra, ¿sí? En entornos abandonadísimos, a los que también a otros investigadores, pues, es difícil que vayan y demás. Pero entonces al final teníamos unas bases de datos súper bien armadas con unos sistemas de codificación buenísimos de miles de páginas. No exagero cuando digo, porque hacíamos, aquí les estoy mostrando 28 instrumentos. Las evaluaciones de DNP, como son política pública, pues teníamos entre 50 y 80 instrumentos entre observaciones etnográficas. O sea, era un hit poder hacer investigación cualitativa financiada por una evaluación con los costos que tienen las evaluaciones de política pública, ¿no? Pero al final, esos informes, se hacía el informe de 100 páginas, que en el principio eran de 300 y luego dijimos, nadie se lee las 300, vámonos a 100 páginas, y al final igual las 100 páginas no se las leían, y lo que mostraban en la presentación para el ministro y el viceministro, en serio era la gráfica acompañada de la cita, y era como, mierda, hicimos un montón de etnografías que de verdad pocas personas tienen el privilegio de hacer, que no se pueden publicar, ¿sí? Porque los investigadores, porque eso es conocimiento, digamos, de DNP, el investigador no podía publicar eso. Y al final estamos mostrando igual una gráfica, eso no puede seguir pasando, ¿sí? Tenemos que comunicar esto de otra manera. Y ahí dije, las mismas metodologías cualitativas nos lo están dando, hagamos uso como de estos esquemas. Pero si me lo preguntas a mí, yo sí prefiero igual la narración bonita del, bueno, me inventé otra cosa, pues no me lo inventé yo, pero empecé a que intentáramos usar otra cosa que eran las viñetas etnográficas. Es sintetizar, porque las etnografías que hacíamos, pues tampoco era que fueran de meses o años como se supone que es la etnografía, ¿no? Eran etnografías, observaciones de una semana, pero en una semana de observación tú puedes producir cerca de 60 páginas de diario de campo. Ningún tomador de decisiones te va a leer eso. Entonces, ¿qué hacíamos? Inventarnos viñetas etnográficas. En la viñeta que tú describas una escena que le toque el corazón al tomador de decisiones. Pero fíjate que eso es como, te muestro la viñeta y se me pierde como toda la riqueza de la realidad. Pero así es, hay que negociar. Sí, claro. Porque es que al final para que la política pública funcione, yo creo que los economistas somos los más elevados. Creo que hay abogados. Oh, sí, no. Sí, sí. Porque a veces creo que la economía, a veces sociales, no es para entender, pero
servir para los capítulos. Y aquí hay una olla de política pública donde están los senadores de la literal y mi pregunta es si has tenido contacto con ese tipo de aproximación tengo muchos centros ahí. Con ese tipo de aproximación te refieres a... Sí, como más, sí. Sí, no, yo creo que no he tenido como oportunidad de enfrentarme a, sí, no he tenido, pero yo creo que es mejor que se haga, o sea, es mejor que se use, que se va a ir perfeccionando. Yo creo que en lugar de que se vaya desmejorando, la gente va perfeccionando. Confío de esa forma en la humanidad, ¿sí? Y no que se tomen decisiones sin esa evidencia, aunque sea una etnografía de solo 2 horas. Creo que ahí hay un asunto de corresponsabilidad con el tomador de decisiones, ¿sí? Pues como, es que es muy complejo decirte no, que no se haga, porque que no se haga implica que no se sepa que hay algo que se llama etnografía, que hay algo que es algo para lo que han sido entrenados los antropólogos que hoy están sin empleo. Sí, esa es mi línea de pensamiento. Entonces prefiero que se haga, que esta gente empiece a contratar antropólogos, que son los que saben hacer eso, así sean, digamos, antropólogos llevados al mundo del mercadeo, que eso me parece válido, ¿sí? A que pues